buenos días. Mi nombre es Paola Argueta y soy terapeuta de Holistic Medic Center. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la gestión de las emociones. En otras ocasiones ya hemos estado platicando un poquito sobre las emociones, cuáles son sus funciones y todo lo que conlleva tener una emoción dentro de nosotros. El día de hoy vamos a platicar un poquito, ahora que ya las podemos identificar, cómo gestionarlas. Cuáles son las maneras o cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar o que nos pueden ayudar para que nuestras reacciones o para que las cosas que nosotros vamos haciendo ante ellas sean un poco mejor y para que se puedan entender y comprender y podamos comunicar de una manera más asertiva y más óptima a los demás esto que estoy sintiendo. La primera herramienta de la que vamos a platicar es identificar y mejorar el diálogo interno. Esto nos lleva mucho a una tríada de la que se habla en la psicología, que es los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan acciones. ¿Cómo funciona esto? Es decir, nosotros durante nuestra edad de la infancia, nosotros vamos asumiendo cómo debe de ser nuestro mundo o cómo debe de ser el entorno en donde estamos. Y todos estos elementos que nos van como permeando al deber ser o al cómo son las cosas, nos llevan a tener un pensamiento específico. Estos pensamientos que llegan, es decir, cuando alguien te dice qué flaca estás o qué linda eres, tiene ya previamente una idea arraigada en nosotros y esta idea nos va a llevar a tener un sentimiento. Si de pronto para ti o en tu familia o en el entorno en donde tú creciste, ser delgada, ser flaquita, era un elemento positivo, en ese momento se genera, a partir de este pensamiento o de este estímulo que llegó, se genera este pensamiento y este pensamiento me hace sentir bien. Sin embargo, puede que en otras familias estar flaco no sea tan positivo o en otros momentos o en otras culturas, por ejemplo, ser gordito era signo de salud. Entonces, cuando yo empiezo a recibir este estímulo o este comentario, ella me genera un pensamiento automático y a la vez vamos a tener una emoción al respecto. Estos pensamientos generan sentimientos y estos sentimientos me hacen reaccionar, ya sea que yo pueda decir muchas gracias y te haga sentir muy bien, o ya sea que yo diga así de, ay, no me lo digas, o sea, no está padre que me digas que soy muy flaca o que soy muy delgada. Entonces, en la primera de estas herramientas que te decía, que es gestionar e identificar este diálogo interno, estas emociones, nos van a permitir tener como este vínculo para hacerlo consciente. La segunda de las herramientas es no dar por hecho las cosas, es decir, la mayoría de las veces nosotros asumimos desde pequeños que ciertas acciones o ciertos estímulos tenían una implicación con respecto a nosotros mismos. Entonces, a veces no verificamos lo que el otro está intentándome decir. Si el otro, volveré al ejemplo que trabajamos en la primera herramienta, que si alguien me dice, oye, qué delgada estás, qué flaca estás, vamos a verificar de pronto, ¿me lo estás diciendo como un halago o me lo estás diciendo, es decir, estás sintiéndote preocupado por mí? ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces verificar la información con el otro nos permite no solo quedarnos con la idea de lo que para mí representa, y ello nos va a permitir tener un panorama un poco más amplio de la situación. La tercera herramienta es la asertividad. Hemos hablado también en otras ocasiones sobre la asertividad y esta asertividad tiene que ver con los 3 elementos de la comunicación. Una de las herramientas básicas o una de las herramientas que al día de hoy tenemos como humanidad y que es de las herramientas más importantes en el ser humano es la posibilidad del habla, la comunicación. Dentro de la comunicación, bueno, tenemos varios elementos, tenemos el emisor, el receptor, el mensaje y hay que hacer un feedback específico, es decir, muchas veces cuando nosotros platicamos con otra persona, damos por hecho, como decíamos en el punto anterior, damos por hecho lo que él intentó decirme. Entonces, esta parte de hacer el feedback o de preguntarle si de verdad se estaba refiriendo a esto o a qué se estaba refiriendo, nos permite tener la posibilidad de corroborar la información de lo que me está tratando de decir el otro. El punto 4 sería date tu tiempo. La gran mayoría de las veces, cuando nosotros estamos teniendo un diálogo o cuando nosotros estamos resolviendo algún conflicto, estamos haciendo algún acuerdo o alguno de estos elementos en los que tenemos que ver una, dos o varias personas, nosotros tenemos nos han enseñado que tenemos que tener una respuesta inmediata, que casi siempre tenemos que decir, te invito al cine y tienes que decir sí o no. Entonces, darnos la posibilidad de tener un tiempo o dar un espacio a veces nos da la posibilidad de poder tener una respuesta un poco
poco más analítica, un poco más pensada. Entonces, en este sentido, si tú no tienes la posibilidad o no estás listo por la emoción o por algunos otros elementos de dar una respuesta de manera inmediata, no te obligues a dar la respuesta en ese momento. Pide un espacio, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te hablo mañana y te aviso? Es decir, poder platicarlo o incluso en una discusión, este tiempo fuera nos permite también decir, estoy muy molesto, creo que no es el momento de que yo te pueda dar una respuesta o que tomemos decisiones. Porque en estas circunstancias y entre más sea la emoción que nosotros estamos sintiendo, a veces tomamos estas decisiones, nos vamos a separar o ya no te quiero volver a ver o este tipo de cosas que son como muy impulsivas y que no son tan racionales o incluso a veces ofendemos a los otros. Entonces, darnos este tiempo, darnos este espacio, darnos este tiempo fuera nos permite ser más analíticos y poder dar una respuesta un poco más pensada y más congruente con lo que yo puedo pensar, sentir, ya sin la emoción como tan intensa en ese momento. El punto 5 es ser concreto. Muchas ocasiones no sabemos cómo decir las cosas porque incluso nosotros mismos no las tenemos claras. Entonces, poder hablar con el otro y poder decir o determinar con base en hechos o con base en acciones muy específicas, nos permite que el otro también pueda comprender y poder recibir lo que nosotros estamos esperando o nosotros estamos buscando obtener. Es decir, muchas veces decimos me siento muy triste y quiero que el otro lo resuelva, es decir, me gustaría que estés presente o que estés más presente, me gustaría pasar más tiempo contigo, me gustaría que dejaras de hacer esto, es decir, pero decir la acción específica, es decir, en concreto, poder decir, no me gusta, cada vez que tú me hablas en ese tono, yo me siento como muy triste, me gustaría que... Entonces, ser concreto nos permite poder lograr una comunicación más asertiva y que el otro pueda de manera más concreta saber qué es lo que tiene, quiere o deseas tú que deje de hacer o que haga con mayor frecuencia. El punto 6 tiene que ver con no responsabilizarnos a nosotros mismos de las reacciones de los otros. Desde muy chiquititos también aprendimos o nos enseñaron o con la interacción que nosotros tuvimos con el entorno, fuimos aprendiendo que a veces cuando mamá se enojaba tenía que ver conmigo y entonces asumía yo la responsabilidad que el yo no haber tenido la cama o el yo no haberme comido las verduras provocaba que mamá se enojara o que mamá tuviera ese tipo de reacciones. Una vez que nosotros vamos aprendiendo un poquito de nuestras emociones, este elemento nos va a ser muy favorable porque no responsabilizarme de cómo reacciona el otro. Entonces, si de pronto yo pude haber cometido un error, me metí mal en una vuelta en el coche o se me cayó algo y entonces de pronto se rompió el plato, algo que pudo haber pasado, la reacción del otro no tiene que ver al 100% con lo que yo estoy haciendo. Si el otro no tiene habilidades o herramientas para reaccionar o para controlar o para gestionar estas emociones, puede tener una reacción muy exacerbada de esta emoción, una reacción muy intensa, puede ofenderte. Entonces, el asumir que yo soy la responsable de esta reacción me genera muchas otras emociones, me genera culpa, me genera una sensación de responsabilidad, me genera esta sensación como de reparar el daño que hasta ahora yo asumo que tiene que ver conmigo. Entonces, no vincularme o no hacerme responsable con la reacción del otro es muy importante. El otro tiene derecho a reaccionar de la manera en que él decida, sin embargo, mi responsabilidad es no asumir que por mi culpa él reaccionó de esta manera. Él es responsable de sí mismo. El último elemento es aplaudir tus logros. Muchas veces nos enseñaron a tachar, ¿no?, las cosas que hacemos de maneras erróneas, nos enseñaron a castigarnos de pronto en cosas que no hicimos de la mejor manera, sin embargo, pocas veces nos enseñan a aplaudir nuestros logros. No siempre cuando nosotros empezamos a gestionar nuestras emociones vamos a tener una reacción o un aprendizaje de manera inmediata, va a ser poco a poco. Entonces puede que en esta ocasión no explotaste, no gritaste, no ofendiste. Pueden ser logros muy pequeñitos, pero el solo hecho de estarlos haciendo y de hacerte consciente y de poder decirte muchas gracias a mí porque esta vez no reaccioné de la misma manera, muchas gracias porque pude parar, pude decir que no, o pude decir después te aviso, después te hablo, después te doy una respuesta. Este tipo de logros, aunque sean pequeñitos, van contribuyendo a que nosotros podamos tener una gestión y una interacción con los demás mucho más asertiva y mucho más amable. Estos 7 elementos son elementos que puedes ir haciendo, no tienen que ser en el orden como lo dijimos, pero obviamente cada
cada uno de estos nos va a ir dando pautas para que tú puedas tener una vida mucho más libre, mucho más feliz y que la interacción con los demás sea más asertiva y más fácil. Espero que te sirvan, espero que empieces a aplicarlos y nos vemos en la próxima.